vamos a empezar con nuestra presentación, con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la prisión preventiva. Hoy día tenemos un tema muy interesante, que es el tema de la prisión preventiva. Como ustedes saben, la prisión preventiva de todas las medidas de coerción debe ser la más importante, la más gravosa, porque como bien saben, la prisión preventiva afecta, limita, restringe derechos fundamentales. Entonces, entre todos los derechos fundamentales que restringe, el más importante es la libertad de locomoción, ¿no? Entonces, cuando una persona es pasible de una medida como una prisión preventiva, a esa persona se le impone una prisión preventiva, esa persona eh, es afectada en uno de los derechos fundamentales más importantes. Por eso es que la prisión preventiva es una medida que hay que analizarla, que hay que tomarla, que hay que verla con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Eh, no sé si me escuchan bien, estamos con buena comunicación. Por favor, confírmenme si esto es así. Muy bien, doctor. Excelente. Ya veo 238 personas, 242, ya estamos llegando a 250 personas. Qué interesante. Estamos todos ya con este cometido. Muy bien, pasamos a la primera presentación entonces, líder Jacinto. Adelante, por favor. Doctor, ahí está la primera diapositiva, no sé si la puede ver. Sí, la siguiente. Listo, doctor. Está bonito la primera foto, doctor. Continuamos. Si esa primera foto regresa para contarles a los participantes respecto de esa primera foto. Esa primera foto es una audiencia en la que el suscrito está participando. Como ustedes pueden ver allí, yo estoy en una época en la que tenía cabello todavía, ¿cierto? Estoy allí rodeado de todo mi equipo de fiscales, afrontando un caso muy importante. Si ustedes ven al frente, están abogados también bastante conocidos, bueno, debates muy intensos, casos mediáticos y bueno, yo no sé de dónde habrá conseguido Reader esa foto, pero ya me la compartirá Reader. Siempre es bueno tener esa foto en el baúl de los recuerdos cuando teníamos cabello. Gracias por esa foto. Pasamos a la siguiente y entramos ya en cuento. Esa medida de coerción, que es la prisión preventiva, esa medida de coerción que es la prisión preventiva, yo les había dicho que era una medida muy, muy manoseada, era una medida bastante. Me dicen que está bajo el audio, confírmenme por favor, me están Ah, diciendo en el chat. todo bien, doctor. Entonces parece que es un problema del colega que dice que está bajo el audio. Creo que todos los demás me están escuchando bien. Entonces, esta prisión preventiva es una medida que además en la opinión pública es mal entendida, ¿no? Porque por cierta distorsión de los medios de comunicación, la prisión preventiva se entiende a veces como una pena, como una condena. Y no son pocos los ciudadanos que no son abogados, que dicen que le han condenado a 36 meses, a 18 meses de cárcel, ¿no? De prisión. Entonces, muy poquito, dicen, ¿no? Entonces hay que explicarles, pues, que esto no es una condena. La prisión preventiva no es una sentencia ni nada por el estilo. La prisión preventiva simplemente es una medida de coerción, una medida que afecta la libertad y que se tiene que dar cuando no hay de otra alternativa. Se tiene que dar cuando es necesaria, se tiene que dar cuando se quiere evitar el peligro de fuga, cuando se quiere evitar el peligro de obstaculización, cuando se quiere que la sentencia se cumpla, ¿sí? Pero también, y esto último que voy a decir es bastante polémico, cuando se quiere evitar reiteración delictiva, que el delito se siga cometiendo. Cuando hablamos de los presupuestos de la prisión preventiva, para que una prisión preventiva se dicte, tienen que darse presupuestos indispensables. El primer presupuesto indispensable para que se dicte una prisión preventiva es el famoso FUMUS. FUMUS
comici delicti. ¿Qué quiere decir el fumus? El fumus quiere decir que tiene que existir graves y fundados elementos de convicción, ¿cierto? Tiene que haber alta probabilidad de que el delito se haya cometido y que el procesado esté vinculado con el delito. Porque para que se diga que está el primer presupuesto para la prisión preventiva, que es el fumus comici delicti, dos presupuestos genéricos, fundado y grave elementos de convicción, para que se diga que esto no basta que el delito esté acreditado. Obviamente, en el caso de un homicidio, por ejemplo, el delito siempre va a estar acreditado. Si el cadáver presenta 3 impactos de bala que le fueron disparados por la espalda, obviamente es un homicidio, está claro, nadie se suicida de esa manera, es un homicidio. Pero los fundados y gravemente del método de convicción no son únicamente de que se cometió un delito, sino de que la persona a quien le vamos a imponer la prisión preventiva, de que la persona a quien le vamos a aplicar la prisión preventiva es vinculada con el hecho, tiene alguna vinculación con el hecho, ¿sí? Hay que analizar el principio de intervención necesaria en ese sentido. El otro presupuesto es el peligrosismo procesal, el periculum in mora, el peligro procesal. Y este peligro es de fuga, que no se vaya, que no se evada, que no se escape, que esté allí para cumplir la pena en el efecto de que lo sancionen, y el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, que la persona no obstaculice, no afecte, no con sus actos perturbe la actividad probatoria. Un poco se trata de eso. Eh, de hecho, cuando yo digo que la prisión preventiva se dicta para evitar la fuga, para conjurar el peligro de fuga, estoy hablando de una función cautelar. Quiero asegurar que la sentencia se ejecute en el supuesto de que sea condenatoria. Por eso es que la finalidad cautelar tiene que ver con el peligro de fuga, ¿no? Asegurar que la sentencia se ejecute, que la sentencia se cumpla. El tema de el peligro de obstaculización tiene que ver con la finalidad de asegurar la prueba, tiene que ver con la finalidad de evitar que se perturbe la búsqueda de información en el proceso. ¿De acuerdo? Y por último, la finalidad que yo les decía, que era la finalidad de evitación, reiteración delictiva, que se evite que el delito se siga cometiendo. También para la prisión preventiva, hoy día está claro que tiene que haber un pronóstico de pena superior a 5 años de pena privativa de libertad. Líder, corrige eso, hay un lapsus allí, un lapsus. Dice prognosis de pena superior a 4 años de pena privativa de libertad. Debe decir prognosis de pena superior a 5 años de pena privativa de libertad. Pasamos a la siguiente. 5 años, exactamente. ¿Es un lapsus de qué tipo? Un lapsus brutus. ¿O qué lapsus es? Lapsus lingüi. Algún lapsus es. ¿Ya? Muy bien. El fumus comici delicti se aplica en la casación 564-2016 de Loreto, ¿no? Esta casación 564-2016 de Loreto nos habla también, varias casaciones han ocupado del tema, pero esta es una casación que se ha elegido para la ocasión, ¿cierto? En su fundamento 5 establece como doctrina jurisprudencial la apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en norma menor y que sea subsumible según criterios objetivos y subjetivos, sino también procesal, la existencia de fundados y graves elementos de convicción. Esto es probabilidad, ¿no? Probabilidad. Muy bien, seguimos. Este fumus comici delicti
también ha sido mencionado en el Acuerdo Plenario 1 del 2019. El Acuerdo Plenario 1 del 2019, en Fundamento 24, establece que es un presupuesto indispensable para dictar prisión preventiva, ¿cierto? Este fumus comissi delicti, dice, debe examinarse la existencia de sospecha grave y fundada, ¿no? Ya acá le han cambiado un poco, han querido matizar lo que decía la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, cuando hablaba de los niveles de sospecha, ¿cierto? Acá están hablando ya como que lo están traduciendo, ¿no? Que tiene que haber un nivel de sospecha grave y fundado, ¿de acuerdo? Esto está pues regulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal. El 268 del Código Procesal Penal en el literal A establece entre los presupuestos de la prisión preventiva este presupuesto, ¿no? La existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculen al autor con el hecho, ¿no? ¿Cierto? Y también ahí se menciona, pues, en este fundamento 24, a la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, de octubre del 2017. Avanzamos. Ese fumus comissi delicti ya se venía mencionando también desde la casación de Moquegua, la casación 623 del 2013. Si ustedes miran esa casación de Moquegua, que es una casación emblemática en temas de prisión preventiva. La casación 626-2013 es una casación, creo que, popular en temas de prisión preventiva. En esa casación, la Suprema se ha tomado la molestia, se tomó la molestia de hacer todo un análisis sobre qué se discute en una audiencia de prisión preventiva, sobre cómo es que es obligatorio discutir respecto a la pena, sobre cómo es que es obligatorio discutir respecto de todos los aspectos que se tienen que deliberar, dilucidar para definir una prisión preventiva. ¿No? En la casación esta de Moquegua dice pues que hasta 5 momentos tiene que haber en la discusión, ¿no? Discutir fundados y graves elementos de convicción, discutir la probabilidad de pena mayor a 5 años, discutir la peligrosidad, el peligro de fuga o obstaculización, discutir cómo esta medida es proporcional y cuál va a ser la duración de esta medida, ¿no? Eso es un poco lo que se dice en esta casación 626-2013 de Moquegua, ¿sí? Y ahí dice que esos fundados y graves elementos de convicción se deben entender como una sospecha fuerte, una probabilidad preponderante de acreditación. ¿De acuerdo? Muy bien. Este acuerdo plenario 1 del 2019 dice que esta sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente. La sospecha suficiente es menor que la sospecha fuerte. Puede dictarse una orden de prisión preventiva, aun cuando no estemos seguros si vamos a llegar a juicio, porque dice que esta sospecha fuerte con la que se dictó prisión preventiva se puede ir diluyendo en el camino y el fiscal ya ni siquiera tenga que acusar. Pero si vamos a dictar prisión preventiva, tiene que ser una sospecha fuerte, la cual puede diluirse en el camino de la investigación preparatoria y el fiscal ni siquiera tenga que acusar, sino sobreseer, ¿no? Con eso tratan de explicar en este acuerdo plenario este tema de la sospecha fuerte. Pero siempre, como les he dicho, esa clasificación de tipos de sospecha, desde la sospecha inicial, sospecha grave y todas esas, esto es algo que ya más o menos está superado. Muy bien, seguimos avanzando. Esta sentencia del Tribunal Constitucional también es emblemática. Hoy día estamos viendo todos los pronunciamientos emblemáticos sobre prisión preventiva, todos los pronunciamientos más importantes sobre prisión preventiva, ¿no? El acuerdo plenario, la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, el acuerdo plenario 1 del 2019, la casación de Moquegua,
Y vamos a mirar ahora desde el punto de vista de la Constitución y nos vamos a centrar en el caso de Ollanta y Nadine, ¿no? Ollanta Humala y Nadine Heredia, esta prisión preventiva en esta sentencia 4780 del 2017. ¿Qué se dice allí? Entre otras cosas, porque en la sentencia se desarrollan varios aspectos. Pero ¿qué es lo que se dice? Se dice, por ejemplo, que si se niega o se negase valorar las pruebas aportadas por la defensa técnica, no se habría motivado adecuadamente la prisión preventiva. Lo que nos está pidiendo el Tribunal Constitucional en esta sentencia, en el caso Nadine, es que cuando se dicte prisión preventiva, no solo se valore los elementos de convicción que tienen que fundar la medida, sino también lo que nos dice en buena cuenta, lo que nos va comentando en buena cuenta, es algo bastante mucho más preocupante. Lo que nos está diciendo es que tiene que haber motivación completa. O sea, no solo decir qué cosa me llevó a generarme convicción, sino también tiene que explicarse por qué, ¿cierto? No se tomó en cuenta los medios probatorios dejados de lado. ¿Por qué lo que ofreció la defensa o por qué lo que se ofreció por la parte contraria no se meditó? Esa es una exigencia casi de una motivación completa. Es una exigencia que el TC, en este caso de Beata y Nadine, ha pretendido aplicar, increíble, ¿no? Pero lo que lo pretende aplicar este tema a casos de medidas de coerción. Este análisis probatorio de por qué sí y por qué no, por qué doy la medida, en qué me baso y por qué no usé los demás es motivación completa. Eso normalmente se dice en sentencia, pero en este caso de Antinadín se dijo que se tenía que hacer allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos avanzando, Reader. Perfecto. Entonces, miren todo lo que tenemos para conversar sobre esta primera, únicamente primera característica de debate, de discusión de prisión preventiva. Sobre este primer presupuesto, miren todo lo que estamos conversando. ¿De acuerdo? Esta casación de Piura, la casación 724 del 2015, también eh, dice que para que se pase, pues, este primer presupuesto establecido en el 268, estos fundados y graves elementos de convicción tienen que ser concretos, ¿cierto? Si no, no se pasa. Esta casación 704-2015 de Pasco dice que en la audiencia de prisión preventiva no se podía discutir la tipicidad del hecho, pero hay otras casaciones que también vamos a ver donde sí se dice que se puede discutir tipicidad del hecho. Pero por lo menos la casación 704 dice que esa discusión sobre tipicidad del hecho no está reservada para prisión preventiva. La tipicidad del hecho se discutirá en el control de acusación, en una excepción de improcedencia de acción o lo que fuere. Pero la tipicidad del hecho no se discute cuando se mira, no se discute cuando se analiza este tema de la prisión preventiva. Sin embargo, así no esté la casación, el acuerdo plenario 2 del 2017 dice, así no se encuentre el primer presupuesto, igual el juez se tiene que pronunciar sobre todos, ¿de acuerdo? Sobre todos los demás, para efectos de apelación. Todo tiene que ser discutido. Tiene que ser discutido el primer presupuesto, discutido el segundo, el tercero. Todos los presupuestos tienen que ser discutidos. ¿Sí? Avanzamos. ¿Sí? Muy bien. Luego entramos a las preguntas, tranquilos, voy a tratar de agotar todo, pero entremos a las preguntas, entremos al tema del pronóstico o la prognosis de pena. Entonces, vamos a parar un segundo acá las PPTs para hablar de este primer presupuesto y luego regresamos con las PPTs para hablar del segundo presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora quiero ver a mis participantes, no los veo. ¿Dónde están? Se han ido.
Veo solamente unos cuantos participantes con su cámara prendida. Gracias, doctores, por hacerme esa deferencia. Excelente. Entonces, ¿qué cosa podemos decir ya en términos más coloquiales sobre el tema del primer presupuesto de la prisión preventiva? Yo digo, es muy importante. El Tribunal Constitucional dice que el presupuesto más importante para dictar prisión preventiva es el peligro procesal. Hay un kilo de sentencias del Tribunal Constitucional donde se dice que el presupuesto más importante para dictar prisión preventiva es el peligro procesal. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante el peligro procesal para dictar prisión preventiva, claro, cómo no. Pero, doctores, no podemos soslayar, no podemos decir que los fundados y graves elementos de convicción no es importante. ¿Por qué? Porque si a una persona le vas a privar de su libertad, si a una persona la vas a matar a un penal, porque la vas a mandar a un penal. Y si a esa persona la mandas a un penal, como diría Alberto Binder, estás emitiendo la segunda decisión más importante en el proceso penal. La primera es una pena efectiva. La segunda decisión más importante es una prisión preventiva, porque en ambos casos a una persona, a un ser humano, lo metes a un penal, a esos depósitos de seres humanos llamados penales, ¿no? Entonces, si lo vas a mandar allí a un ser humano, por lo menos tienes que evaluar, pues, que haya vinculación, haya probabilidad de lo que le estás imputando o no. El delito podría ser muy grave, podría ser violación sexual de menor, podría ser un delito de extorsión con muerte. Podría ser un delito gravísimo. Pero la pregunta es, ¿basta que el delito esté acreditado o no? La persona a la que se le va a aplicar la prisión preventiva tiene que estar vinculada con ese delito, con esos graves elementos de convicción, que no es una sospecha inicial, que no es una sospecha simple, ¿de acuerdo? Que no es simplemente una posibilidad, es una alta probabilidad de que se haya cometido el delito. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Si hoy día tendríamos que condenarlo, ¿lo absolveríamos o lo condenaríamos? Si hoy día lo tendríamos que sentenciar, ¿lo absolveríamos o lo condenaríamos? Si la respuesta es, si hoy día fuera lo condenaríamos, hay fundados y graves elementos de convicción. Si la respuesta es no, toca seguir investigando. ¿De acuerdo? Porque no se puede abusar de una medida como la prisión preventiva. Entonces, el primer punto de partida para eso, ¿qué es? Los fundados y graves elementos de convicción del delito y de la vinculación de la persona con el delito. Con eso tenemos que empezar. Ese debe ser el principio. Y ese principio sólido. Yo diría, yo diría que si a una persona se le encuentran fundados y graves elementos de convicción que lo vinculan con el hecho, hay testigos presenciales creíbles, hay un video, se le ha capturado en flagrancia, porque vamos, si a la persona se le captura en flagrancia, está el video, están los policías que lo intervinieron, hay fundados y graves elementos de convicción, ¿verdad? Entonces, cuando hay fundados y graves elementos de convicción, esto impacta en el peligro procesal. Yo les pregunto a todos ustedes, y quiero por favor que sean absolutamente honestos conmigo en eso. Pueden escribir en el chat su comentario. Quiero preguntarles y quiero que seamos completamente honestos y lo analicemos. Y la pregunta es la siguiente. Si el delito es grave, o sea, la pena es alta, y existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a la persona con el hecho. Si el delito es grave y hay vinculación fuerte con el hecho. Pregunto, ¿ustedes creen que la persona se queda o se fuga? Yo les digo, 30 años de abogado tengo. Si es extorsión, si es robo agravado con muerte,
si es violación, si es un delito muy grave. La paloma vuela. Doctor, pero si tiene arraigo, ¿qué me importa el arraigo? Así o más claro. Si hay fundados y graves elementos de convicción y la pena pronosticada, el pronóstico de pena es alto, arriba de 10, 15 años, se queda, ¿verdad? ¿O se fuga? ¿Qué creen? Dejémonos de romanticismo, ¿ya? El romanticismo, ¿qué nos puede hacer pensar? El romanticismo nos puede hacer pensar, no, pero si tiene casa, si tiene domicilio conocido, si tiene trabajo, si tiene familia, se va a quedar. Y el día que le vayan a sentenciar a 25 años de cárcel, va a ir con su frazada y se va a entregar. ¿De acuerdo? Ya, yo tengo 30 años ya ejerciendo esta labor de abogado y fiscal. Nunca, jamás he visto que alguien se presente a cumplir 30 años de cárcel o 20 años de cárcel. Eso no lo he visto, ni lo veré. Ni en mi quinta reencarnación lo voy a ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si es inminente que lo condenan, porque hay fundados y graves elementos de convicción, se va a alargar. ¿De acuerdo? El resto es poesía. El resto es poesía. No hay arraigo que lo fije en el lugar. Entonces alguien podrá decirme acá, en esta conversación que estamos teniendo, alguien podrá decir, doctor Almanza, entonces el arraigo está por gusto en el código. No, no está por gusto. El problema es que ni siquiera tengas arraigo. La falta de arraigo incrementa el peligro de fuga. ¿Se entiende? O sea, el tener arraigo no va a asegurar que te quedes. ¿Sí? El tener arraigo no va a asegurar que te quedes. El que no tengas arraigo sí va a garantizar que te vuelves. Así que hay que analizarlo en sentido inverso. ¿De acuerdo? Yo digo esto porque hay mucha poesía en prisión preventiva. Hay muchas resoluciones que debemos discutir. Hay muchas resoluciones que debemos evaluar en el debate jurídico. Y para mí, desde un punto de vista que yo comparto con ustedes, el presupuesto más importante de todos, ¿cuál es? Los fundados y graves elementos de convicción. Porque si hay fundados y graves elementos de convicción, a este man lo han capturado en flagrancia matando policías, ¿cierto? Lo han agarrado cuando estaba violando a un niño. Lo han chapado cobrando el dinero de la extorsión luego de haberle costado los dedos a su rehén. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que se quede? Si lo pongo en libertad, ¿hay alguna posibilidad de que se quede? No, ¿verdad? No, pues no, o sea, seamos sinceros, no, no hay. Entonces es una pérdida de tiempo estar discutiendo sobre si entregó el pasaporte, no, ¿qué me importa que entregue el pasaporte? Si se puede fugar también dentro del país o necesita salir por el aeropuerto, ¿se entiende? Hay libros, tomos y tomos que se han escrito sobre los tipos de arraigo. Arraigo de calidad, dice algún imbécil por ahí. Otro estúpido dice, no, los arraigos tienen que ser así o asá. Son un tratado, tomos sobre el arraigo. ¿Sí? Como si eso fuera lo relevante para la prisión preventiva. Como si eso fuera lo relevante. ¿De acuerdo? Para mí, el kit del asunto está en este primer presupuesto, en los fundados y graves elementos de convicción. Porque así el delito sea gravísimo, así el delito sea el más grave de todos y el man no tenga ningún arraigo. Si no hay fundados y graves elementos de convicción, no se le da prisión preventiva.
¿Estamos claros? Puede que no tenga ningún arraigo. Puede que la pena probable a imponerse le sea 25 años. Pero si no existen fundados y graves elementos de convicción, no hay prisión preventiva. ¿Estamos? Para mí, eso es lo importante. Me preguntan por ahí sobre la flagrancia. Doctores, cuando hay flagrancia, la discusión sobre si se cometió o no el delito es bien alta. ¿Por qué? Ya me dicen para la fiscalía o para la defensa, yo no soy casi fiscal, ya me estoy saliendo de la fiscalía. Yo les digo, yo no estoy hablando como fiscal ni como abogado acá. Yo estoy hablando como un académico. Así que, Pedrito, no voy a discutir contigo sobre si el abogado o el fiscal lo dice, no me interesa. Discuto como académico. Y como académico, les digo a ustedes, no se puede distraer el debate en prisión preventiva únicamente al peligro procesal. El debate fuerte en prisión preventiva tiene que ser en vinculación. ¿De acuerdo? Pongo ejemplos. Pongo ejemplos. Primer ejemplo. A un señor lo denuncian por violación sexual. La agraviada los indica directamente. Él me violó. ¿Sí? ¿Qué tenemos en su contra? ¿Qué tenemos en su contra? Tenemos en su contra únicamente, ¿qué? El dicho de la agraviada. No tenemos certificado médico legal que establezca lesiones extra y paragenitales. No tenemos más que la sindicación de la agraviada. Pregunto, ¿le damos prisión preventiva al señor? La pena es grave, ¿ah? Violación sexual, la pena es grave. ¿Le daríamos? Yo jamás la pediría como fiscal. Y como abogado defendería hasta la muerte que ese señor no tendría por qué irse con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo que hay contra él es muy débil. Hay una mera sindicación. Y por ejemplo, en violación sexual, ¿qué cosa sí debería ser fundados y graves elementos de convicción? Que esa sindicación esté corroborada, pues. Que esa sindicación esté corroborada con el examen del médico legal, con la pericia psicológica, ¿cierto? Que tengamos por lo menos ausencia de identidad subjetiva. Las indicadoras no tengan ninguna razón para hacer una sindicación de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Almanza, pero este man no tiene arraigo. No me interesa que no tenga arraigo. Si no hay fundados y graves elementos de convicción, ni siquiera se debe discutir una prisión preventiva. ¿Para qué? Así no tenga arraigo. ¿De acuerdo? El primer presupuesto es muy importante. Y por eso es que he hecho ese paréntesis y he parado por un segundo las diapositivas. Porque los fundados y graves elementos de convicción son muy importantes para privarle de la libertad a una persona. Segundo, el pronóstico de pena. ¿De acuerdo? El pronóstico de pena. Walter Paico me dice, ¿eso implica discutir tipicidad? No necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. A ver, todos los días yo miro informes de la policía, ¿cierto? Y la policía a veces hace informes muy interesantes, pero a veces también hace unos informes donde dicen cosas tan curiosas como, no se descarta que, no se descarta que, ese, no se descarta que sea una organización criminal, porque solo son varias personas, porque han cometido dos delitos. No se descarta que sea una organización criminal. Eso es un grave y fundado elemento de convicción de que existe la organización criminal. No, pues, ¿verdad? No. Listo, no hay. El punto es el elemento de convicción.
Entonces, fiscal, cuando tengas una relación criminal con fundados elementos de convicción, pides prisión preventiva. Pues si no, no me hagas perder el tiempo, le diría yo si fuera juez. ¿De acuerdo? Porque ese primer presupuesto es fundamental. Existe otra, esa es la palabrita que también pone José en el chat, que también usa la policía. Existe la posibilidad, claro que existe la posibilidad, pero para pedir prisión preventiva no debe existir la posibilidad. ¿Qué debe existir? ¿La posibilidad o la probabilidad? La probabilidad. Entonces, doctores, ese es mi primer mensaje hoy día. ¿De acuerdo? El primer mensaje al cual yo quiero arribar. Se discute bien los fundados y graves elementos de convicción. Este, doctor Almanza, pero eso a veces no se tiene en diligencias preliminares. No, las diligencias preliminares, mis queridos doctores, ya no existen. Las diligencias preliminares ya no existen. Hoy día se llama investigación preliminar, ¿estamos? Y luego de una investigación preliminar, que ya no son diligencias urgentes, inaplazables, hoy día ya la modificación legislativa se dio y se llama investigación preliminar. Luego de una investigación preliminar, mínimo, pues tráeme elementos de convicción o no, ¿cierto? De lo contrario, ¿cómo te atreves a pedirme prisión preventiva? ¿De acuerdo? Sigue investigando, sigue investigando. Muy bien. Dos. Ahora sí, líder, por favor, las PPTs del segundo presupuesto. Vamos con el segundo presupuesto. ¿Cuál es este bienaventurado segundo presupuesto? La prognosis de pena. El pronóstico de pena mayor a cuántos años? ¿Mayor a cuántos años? 5 años. Perfecto. Pronóstico de pena mayor a 5 años. ¿De acuerdo? Este acuerdo plenario nos dice también cosas simpáticas sobre este pronóstico de pena. Nos dice que se debe tratar de delitos graves. ¿Por qué? Porque para que el pronóstico de pena sea superior a 5 años, se tiene que entender pues que el delito es grave, ¿no? Ustedes han visto los acuerdos plenarios que han salido sobre aplicación de pena, determinación judicial de la pena, ¿sí? El último, el 1 del 2023, ¿recuerdan? Que habla de un sistema de tercios, que habla de un sistema escalonado, ¿de acuerdo? Y que habla de otros tantos supuestos muy interesantes. Pregunto, ese acuerdo plenario 1 del 2023 que establece la determinación judicial de la pena, ¿se tiene que usar en una audiencia de prisión preventiva o no? Este acuerdo, pues, 1 del 2023, ¿se tiene que usar o no? Repito, el acuerdo plenario 1 del 2023 se tiene que usar. Este acuerdo plenario sobre la determinación judicial de la pena, ¿se tiene que usar para un debate de prisión preventiva, sí o no? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo acá, ¿qué cosa es? Lo que te están diciendo acá, ¿qué cosa es? Pena probable. Y cuando te dice de pena probable, no te está diciendo de pena abstracta, sino de qué? De pena concreta. ¿De acuerdo? De pena concreta, no de pena probable. Te está hablando de pena concreta. Y para sacar la pena concreta tengo que hacer un análisis, como si tendría que aplicar pena ese día, como si ese día fuera la condena y tendría que aplicar pena, porque me la de pena probable. Con lo cual, la pena combinada podría ser alta o no. Aplicando el acuerdo plenario 1 del 2023, penas de 10 años se pueden quedar en 4, ¿o no? Por supuesto, se puede alegar responsabilidad restringida, se puede alegar edad, se puede alegar N circunstancias que están verificándose acá.
complicidad secundaria, etcétera. Por supuesto, Diego, se puede alegar todo eso, pero tampoco puedes decir, lo que no puedes decir es lo que pones al final, que se puede alegar que voy a arribar a una terminación anticipada, no, porque eso es un hecho futuro e incierto. Nada garantiza que te vas a someter a una terminación anticipada, ¿verdad? A menos que lo hagas antes de la audiencia, ¿sí? Entonces, eso te debe analizar, la pena probable. Porque como bien dice el acuerdo plenario del 2019, de lo que estamos hablando es de un pronóstico judicial sobre el fondo o mérito de las actuaciones. Un pronóstico siempre provisional, por cierto, pero un pronóstico que asuma los criterios de medición de la pena conforme al Código Penal, conforme a los acuerdos plenarios. ¿De acuerdo? Y a los criterios en concurso de delitos. Porque el cálculo que vas a hacer es como si lo sentenciaras en ese día. A ese nivel tienes que hacer el cálculo. ¿De acuerdo? No se hace el análisis sobre una pena abstracta, sino sobre una pena concreta. ¿De acuerdo? Atendiendo a las circunstancias propias del caso. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente. Y ahora sí, recién llegamos al tema del peligrosismo procesal, del peligro procesal, que responde, les había dicho, a tres fines: a fines de aseguramiento probatorio, a fines de evitar perturbación de actividad probatoria y a fines cautelares. Esto es, lo cautelar siempre tiene que ver con la sentencia. Cuando hablo de un fin cautelar, tiene que ver con la sentencia. Que la sentencia se cumpla, que la sentencia se ejecute, que la sentencia se materialice. Con eso tengo que ver el fin cautelar. El fin cautelar tiene que ver con que la sentencia se ejecute, se materialice, se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si la persona se fuga, tenemos ex jueces supremos saludándonos desde el extranjero, tenemos gente que nos ha sacado la lengua y se ha alargado para no volver, ¿cierto? Entonces, hay cierto empresario también de algún país, ¿cierto? Eh, en la cual, pues, hoy día que queremos que vengan y se presenten, ya se fugaron. ¿De acuerdo? Entonces, el fin cautelar ya no van a estar el día que queramos sentenciarlo. Por eso el fin cautelar quiere decir asegurar que la sentencia, en el supuesto de que sea privativa de libertad efectiva, se cumpla. Esa es la idea. Que la sentencia, en el supuesto de que sea privativa de libertad efectiva, se cumpla. Eso es lo que se asegura. Una supuesta pena privativa de libertad efectiva. Muy bien, entonces esto es conjurar los riesgos. Conjurar los riesgos para que la sentencia se cumpla. ¿Sí? Esta circular sobre prisión preventiva, resolución administrativa 325/2011, es de hace más de 14 años. Esta circular tiene más de 14 años de haber sido dada. La circular de prisión preventiva, la resolución administrativa 325/2011. Particularmente creo que es lo mejor que ha hecho la Corte Suprema en materia de prisión preventiva. Esa circular. Muy claro el análisis sobre fundados y graves elementos de convicción, muy claro el análisis sobre peligro de fuga, sobre peligro de obstaculización. Si me dicen un instrumento normativo realmente bueno de la Corte Suprema, creo que es esta resolución administrativa sobre prisión preventiva, la 325/2011, que yo la considero por encima, mejor que el acuerdo plenario 1 del 2019. ¿De acuerdo? Porque la lucidez con la que fue redactada esa circular, para mí, no se repitió. Seguimos avanzando, Rider Jacinto. Vamos. Esta casación, 1445/2018, ¿cierto?
nos dice que tiene que haber un peligro de un riesgo concreto. ¿De acuerdo? Ahí sí, yo creo que, ahí sí, eh, ese día se fumaron de la mala. Ese día se inyectaron a la vena, ¿cierto? Algo tóxico. Estoy diciéndolo metafóricamente, Ana. Estoy diciéndolo metafóricamente. A ver, ¿cómo se ha pretendido traducir esto? ¿Cómo se ha pretendido traducir esto? A ver, peligro concreto de fuga. ¿Cómo se ha querido entender? O sea, el fiscal tiene que traer pues, los pasajes comprados con los que se va a largar del país. ¿Cierto? Peligro concreto. Ahí está, el pasaje está comprado, ¿no? Lo hemos agarrado camino al aeropuerto, hermano. ¿Cierto? Peligro concreto. Eso no existe, pues. Eso no se va a dar. ¿Cierto? Eso el peligro concreto, entendido así, no se va a dar. Es mejor hablar del peligro del caso, que es distinto. Peligro del caso es distinto a que sea un peligro palpable, a que sea un peligro específico, a que sea un peligro entendido en ese nivel de circunstancias exactas. ¿Qué no va a pasar, pues? ¿De acuerdo? Doctor, entonces, ¿cuál sería el peligro concreto de obstaculización? Estaba llamando amenazando, pero yo diría peligro concreto de obstaculización. Estaba llamando amenazando. Sí, él llamó y amenazó. ¿De acuerdo? Y amenazó. Entonces tiene que ser un peligro entendido en el caso concreto, exactamente como dice José Zúñiga, un peligro del caso. ¿Y el peligro del caso cómo se analiza? Hay elementos que nos hacen ver que quiere vender sus propiedades. Perfecto. Raro, ¿no? Que quiera vender sus propiedades. ¿Cierto? Hay elementos que nos dicen que tiene fundados y graves elementos de convicción en su contra y que la pena es alta. ¿El peligro va subiendo o no? Porque un criterio concreto, ¿cuál es? Un criterio del caso, ¿cuál es? A mí me encanta discutir estos temas, reflexionar sobre estos temas. A ver, ¿cómo analizamos un peligro concreto? Tenía dinero en efectivo en su casa que no lo había bancarizado. Claro, ¿verdad? La gente normalmente bancariza, ¿cierto? Que tenga dinero en efectivo en su casa, raro. Además tenía dinero en un maletín listo para sacarlo. Más raro todavía. ¿De acuerdo? Tiene conexiones internacionales. Tiene familia en 4 países del mundo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Qué le encontramos? Que no bancarizó, que tiene dinero en efectivo en su casa. ¿Qué le encontramos? Que tiene un movimiento migratorio bastante activo y que tiene familia en 4 países. ¿Cierto? Ya, tiene triple nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Se puede ir a otro país y agarrarse a esa nacionalidad y no volver. Y exigir una extradición. ¿Sí? ¿Eso es peligro concreto del caso o no? Esos son peligros concretos del caso, concretos. Eso no es abstracto, eso es concreto del caso. ¿Qué man está con plata bancarizada? Tiene dinero. Raro que lo tenga así. Tiene facilidad para viajar. Tiene contactos. ¿De acuerdo? Cuando lo hemos citado, nunca acudió. ¿Eso qué me hace pensar? ¿Que se presenta o que no se presenta? Que no se presenta.
Porque siempre que lo hemos citado nunca acudió, siempre que lo hemos citado nunca concurrió. Eso que me hace pensar que no se presenta, pues, y que cuando lo llamen no se va a presentar. Le hemos tenido que, cuando estaba vigente y se podía, hacer una detención preliminar para capturarlo. ¿Ven? Cuando atropelló, jugó. Y luego de una persecución de película de varias cuadras, la policía lo capturó. Algo concreto que me hace pensar que ese señor, ¿cierto? No va a cumplir reglas. Algo concreto. ¿De acuerdo? A ver, el otro día vi un caso de un tipo que atropelló a varias personas. Ninguno muerto, heridos. Él estaba en estabilidad. ¿Es un delito grave o es un delito leve? Cuéntenme, doctores. Grave, ¿verdad? Porque hay lesiones y la pena es alta. ¿Sí? La pena es alta. Un delito grave. Pero cuando me preguntaron si se pedía prisión preventiva, yo dije que no. ¿Y saben por qué dije que no? ¿Y saben por qué dije que no? Porque así con alcohol encima, este señor paró, subió a las dos personas heridas a su carro y los llevó a la clínica. Pasó su tarjeta, garantizó todo. Abonó en ese momento el dinero para que la familia de estas personas no esté desamparada mientras dura el tratamiento. Yo pregunto, ¿eso qué demuestra? ¿Que él fuga? ¿Que él elude o que él asume? ¿Qué asume? Entonces, ¿quién sería el loco de pedirle a él prisión preventiva? Él concretamente, ¿qué está demostrando? ¿Qué asume? ¿Qué más demostración que asume que lo que hizo? Y se presentó voluntariamente. ¿Estamos claros? ¿Con qué argumento le pides prisión preventiva? ¿Dónde está el peligro de fuga allí? A eso, ¿se entiende? Analizar el caso concreto. A eso. Analizar circunstancias del caso concreto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Cuando se dictó una medida de coerción contra el expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, me encantó el análisis que hizo el juez. ¿Qué dijo? Para negarle su libertad y decir que se mantenga en prisión preventiva. ¿Qué dijo? Ese juez norteamericano, me encantó lo que dijo. Primero dijo, el señor nunca se presentó cuando se le llamó voluntariamente. Mintió cuando dio una declaración. Tenía dinero efectivo en su casa. Tiene condición de expresidente y por lo tanto contactos con varios presidentes como para pedir un asilo. ¿Estamos? ¿Dijo eso o no? Y dijo, los elementos para establecer peligro de fuga no se analizan por separado, sino en conjunto. Y de todo eso analizado en su conjunto, ese juez dijo, concluyo que este se va, se fuga si lo suelto. ¿De acuerdo? Digo eso. ¿Qué hubiera pasado si ese caso lo hubiéramos analizado en el Perú? Hubiéramos dicho estupideces de esta magnitud. Tiene derecho a fugar, porque nadie tiene por qué comparecer. ¿Estamos? Hubiéramos dicho otra gran estupidez, tiene derecho a mentir. ¿Sí? Y hubiéramos dicho otra tontería como, es su condición de expresidente, pues.
Y otra estupidez también, hubiéramos dicho, pues es su derecho también tener dinero en su casa, pues porque puede tener dinero en el banco, pero el doctor, o está prohibido tener dinero en su casa. No. Por lo tanto, ¿cuál es el peligro, hermano? Ya, pero si tú analizas todo eso, si tú analizas todo eso en su conjunto, ¿qué te hace pensar? ¿Que hay un peligro de fuga o no? Pero si lo analizas en su conjunto, porque si tú deshojas las margaritas no te quedas con ninguna. Y es lo que hacemos en el Perú cuando queremos ayudar a algún delincuente, cuando hay corrupción judicial. Se analiza uno por uno y al final se dice no hay peligro de fuga. Analiza en su conjunto. Analiza en su conjunto. No existe el derecho a mentir. Doctor Obdulio, no existe el derecho a mentir. No existe. Eso implica una ignorancia severa. ¿Cómo va a haber derecho a mentir? El único derecho que existe es el derecho a guardar silencio. Y eso está protegido bajo el manto de la no autoincriminación. Y es un derecho subjetivo, el derecho a guardar silencio. Protegido bajo el manto de la no autoincriminación. Pero si yo renuncio a ese derecho y decido declarar, debo decir la verdad. Porque si miento, se usa en mi contra. Porque no tengo derecho a mentir. Si yo tendría derecho a mentir, lo que yo diga jamás se podría usar en mi contra. Yo podría accionar contra el que me afectó mi derecho a mentir. ¿De acuerdo? Al investigado le conviene decir la verdad, no le conviene mentir. Ahora, pero ¿por qué existe la confusión? ¿Por qué existe la confusión? La confusión existe por una razón y la voy a decir. Porque en el Perú no existe delito de falso testimonio para el procesado. En el Perú no existe delito de falso testimonio para el procesado. La pregunta es, que no exista delito de falso testimonio para el procesado, ¿convierte la mentira del procesado en un derecho? No seas imbécil, no digas eso, por favor. No. O sea, porque el adulterio no es delito, yo tengo derecho a ser adúltero. Como no ve que el adulterio no es delito, tengo derecho a ser adúltero, pues, ¿cierto? Es que me están preguntando qué opino de eso y tengo que decirlo. Y no se puede, pues, yo creo en el apasionamiento. Pero ¿saben qué? No hay que confundir. Hay que saber diferenciar derechos objetivos de derechos subjetivos. Hay que saber diferenciar qué cosa te da tener un derecho subjetivo. ¿A partir de qué tienes un derecho subjetivo? ¿Qué acciones te garantiza un derecho subjetivo? Para ver si tienes o no un derecho. ¿Cierto? Entonces, ese es un tema, mis queridos doctores, pues que, perdonen, pero lo tengo que decir. Se tiene que discutir. Lamentablemente en el país se me da mucha pena cuando hablo de prisión preventiva. Quienes no deberían estar están y quienes deberían estar no están. ¿Cierto? Quienes deberían estar no están y quienes no deberían estar están. Pareciera que eso es muy recurrente. Entonces, en esta casación se habla de peligro concreto, pero yo le estoy diciendo cómo es que se debe entender el peligro concreto. ¿Cómo es que se debe entender el peligro concreto? ¿De acuerdo? Siguiente reader. Ese tema de
La pertenencia a una organización criminal también se tiene que ver con pinzas, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces es muy fácil decir que hay una organización criminal. A veces es muy fácil decir que no se descarta que es posible que haya una organización criminal. Y lo voy a decir y lo voy a decir con todas sus letras. Ahora se le ha dotado a la policía de muchas facultades. Y una de ellas es hacer investigación preliminar. ¿De acuerdo? Y cuando la policía hace su investigación preliminar, a veces me trae conclusiones terroríficas, como que de cierto hecho aislado, que une con otro hecho aislado, termina diciendo, no se descarta que existe una organización criminal. Es posible que existe la posibilidad de, vamos, y con eso, el caso para el fiscal. La pregunta es, ¿el fiscal con eso tiene elementos para hablar de que existe una organización criminal y que alguien pertenece a eso? No, pues, no, no lo tiene el fiscal. Pero claro, como el fiscal no le pidió prisión preventiva, es un corrupto, pues ¿cuánto le habrán pagado? ¿De acuerdo? Y el análisis se tiene que hacer de esa manera. En el Perú, esta regulación taxativa que ustedes ven en las PPTs, esta regulación taxativa es ejemplificadora. ¿Qué quiere decir eso? Se ponen supuestos. Se dice, para que haya peligro de fuga se debe tener en cuenta el arraigo laboral, el arraigo domiciliario, el arraigo familiar, la gravedad de la pena, la importancia del daño resarcible y la actitud del imputado para asumir, ¿cierto? El comportamiento del imputado durante el procedimiento, sí. Estos criterios están en el código, ¿de acuerdo? Pero doctores, estos son ejemplificadores nada más, es números apertus. Pueden haber muchísimos otros más que no están allí para establecer peligro de fuga o descartar el peligro de fuga. ¿De acuerdo? Estos son ejemplificadores. Entonces, lamentablemente, a veces el informe policial es un globo. El informe policial es un globo. Te lo traen y no es lo que tendría que haber. ¿Y qué tiene que hacer el fiscal? La pregunta es, ¿pedir prisión preventiva? Porque hay otra norma que ha salido que dice que si el fiscal no pide prisión preventiva, comete prevaricato, lo denuncian penalmente porque había flagrancia. La pregunta es, ¿qué hacer ante ello? Dos cosas. El fiscal que es timorato, el juez que es timorato, va a buscar que curarse en salud. ¿Y qué va a decir? Ah, es flagrancia. Ah, es fundados y graves elementos de convicción. Ah, pues, si es flagrancia y hay fundados y graves elementos de convicción, ¿cierto? ¿Qué va a decir el fiscal? La ley 32.181. El fiscal se va a buscar que curar en salud, ¿no? Y va a decir, no, yo pido prisión preventiva, no me complico. Y como también hay una palabrita allí que también incurre en responsabilidad del juez que no dicta prisión preventiva cuando es flagrancia, el juez también se cura en salud, ¿cierto? Y dicta prisión preventiva. ¿Se entiende? Y el ser humano en la cárcel. ¿Y cuál es la imputación en su contra? Es, no se descarta que, o es posible que. Y con eso, el fiscal pidió, y el juez lo dio, y el tipo está preso. Luego viene una cesación. La pregunta es, ¿quién le quita la cárcel? ¿De acuerdo? Por eso les digo, las normas están en ese sentido. El gobierno cree que de esa forma, de esa manera se está combatiendo la delincuencia.
Es delito para el juez y el fiscal, sí, claro. Lean la norma que les acabo de mencionar. Con lo cual, le regalo la preliminar a la policía. Policía que no tiene mayores conocimientos jurídicos. Me trae conclusiones de ese tipo cuando el plazo de investigación terminó o cuando el plazo de detención en flagrancia terminó. Y con eso que me trae el policía, el fiscal pide prisión preventiva. Pero es fofo. Por eso regreso al momento inicial de mi exposición, que es lo más importante para la prisión preventiva. Los fundados y graves elementos de convicción. Los fundados y graves elementos de convicción. Si el fiscal es timorato, si el fiscal es genuflexo, espero que no los haya, pero pueden haber, ¿no? Pusilánime es la palabra. ¿Qué hace? Pide prisión preventiva. Se encuentra con otro juez pusilánime, aplica prisión preventiva. Y luego, ¿quién está en la cárcel? ¿Quién está en la cárcel? ¿Quién queda? ¿No? Claro, el gobierno cree que así se combate la delincuencia, ¿no? Mandando gente inocente a la cárcel. Pero claro, derogamos la detención preliminar, que eso sí es necesario para combatir organizaciones criminales. La pregunta es: ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer en una sesión con ustedes, que un sábado en la noche deciden conectarse para discutir jurídicamente, plantear puntos de vista, más o menos decirles cuál es el estado de la cosa con estas modificaciones legislativas que han habido y analizar a partir de allí lo que se viene. Porque con estas normas, trabajo para los abogados va a haber, porque los requerimientos de prisión preventiva van a llover y las apelaciones también. Vanessa me pregunta, ¿no es lo mismo posibilidad que probabilidad? No, no es lo mismo. Posibilidad tiene que ver con duda. Probabilidad es un grado de conocimiento intermedio. La ciencia exige 3 grados de conocimiento. Certeza, lo máximo a lo que puede llegar el ser humano, probabilidad y duda. Cuando yo conozco algo, es una duda. Cuando indago y tengo más información, ya hay una probabilidad. Y cuando ya hay convencimiento, hay certeza. ¿De acuerdo? Obviamente la duda favorece al procesado. Obviamente, la duda favorece al procesado. La presión mediática siempre va a mandar, dicen por ahí. ¿De acuerdo? Siguiente, Rider Jacinto. Esta casación, siguiente, la Corte Suprema ha establecido que el peligro de fuga o establecimiento, ¿cierto? Es un tema que se tiene que ver con ¿qué? Con el futuro. ¿De acuerdo? Ese peligro efectivo, conductas altamente peligrosas, conductas activas, indirectas sobre órganos y fuentes de prueba. Si estás amenazando, si estás llamando, si estás atemorizando, si tienes poder mediático, si controlas medios, obviamente, pues hay peligro de obstaculización. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por eso les digo, este tema se ha vuelto muy sensible. Eh, yo les quiero decir una cosa. Hace unos meses, hablar de prisión preventiva en un evento como este era un refrito. ¿Qué quiere decir eso? Algo que venía dando vueltas, ¿cierto? Hoy día, con estas normas
que han salido con estos pronunciamientos legislativos, con estas leyes que se han dado, ha vuelto a tener vigencia este tema de la prisión preventiva. ¿De acuerdo? Por cómo es que se pretende manejar esta situación. Siguiente, reader. Siguiente. Este acuerdo plenario que lo tienen a la vista, uno del 2019, que lo están revisando en este momento, ese acuerdo plenario también dice cosas interesantes a tener en cuenta. ¿Qué dice ese acuerdo plenario? Dice estos criterios establecidos en el Código Procesal Penal, estos criterios establecidos corresponden a valoraciones de riesgo números apertus. ¿Qué quiere decir? Como les decía, ejemplificador. Te doy algunos criterios, ¿cierto? Pero tú puedes encontrar muchísimos más. ¿De acuerdo? Hay que valorar la gravedad de la pena. Hay que valorar lo que dice el código, sí, pero esto es números apertos, no es números clausos. Siguiente. Eh, Hay algunos comentarios que me voy a preferir reservar hacerlos respecto de estos famosos arraigos de calidad, ¿no? O de estos famosos testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un colaborador eficaz? A ver, me dicen que definan números apertus y números clausus. Números apertus es entre otros. Números clausus es únicamente estos criterios. ¿Qué es el colaborador eficaz? Ese es el soplón. Así es. El colaborador eficaz es aquel que, dando información, sí, pero dando información, y es una persona que tiene información que te tiene que corroborar, porque su información hay que tomarla con pinzas, porque un colaborador eficaz es alguien que no se puede analizar desde el punto de vista de la moral o la ética, sino desde el punto de vista de costo-beneficio. ¿Estamos? Desde el punto de vista de la moral o la ética, es un soplón, es un traidor, sin duda. ¿Por qué? Porque a su propia gente la está traicionando. Entonces, desde el punto de vista de la moral y la ética, eso no resiste. Tampoco resiste porque desde el punto de vista de la moral y la ética, no le puedes dar un beneficio y librar de responsabilidad en que ha cometido un delito. Entonces, desde el punto de vista de la moral y la ética, eso no se sostiene. Eso se sostiene únicamente desde el costo-beneficio, desde un análisis pragmático, costo-beneficio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me conviene más? ¿Que este man salga libre por delatar, por dar información y que esa información me permita capturar más gente? Sí, costo-beneficio me conviene más. Pero esa información hay que trabajarla con pinzas. Esa información hay que usarla con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Pero a veces se hace abuso de la evaluación eficaz, pues. Porque yo no concibo un caso donde son 4 procesados y 3 son colaboradores. ¿Y a quién paga? ¿Se entiende? Eso ya es un abuso. Entonces, Diego me pregunta, la defensa de la parte agraviada, ¿qué presupuesto debate? Ninguno. ¿Qué le importa la parte agraviada de la prisión preventiva? ¿Cierto? ¿Quién pide la prisión preventiva? El único legitimado para pedirla, ¿quién es? El fiscal. ¿Cierto? El peligro de actualización
tiene que ver con un riesgo razonable, el código lo dice, de que el imputado destruya, de que el imputado modifique, oculte, suprima, falsifique, falsee elementos de prueba, que o influya para que otros testigos o peritos informen falsamente o se conformen de manera desleal, o induzca a otros a realizar tales comportamientos. Eso también está en el código. Siguiente, reader. ¿Sí? Esta casación nos habla también el tema de, y esto ya lo hemos conversado, del peligro de pertenencia, ¿no? Que hay que tomarlo con pinzas, porque se tiene que esto más o menos indiciar, no se puede simplemente mencionar que no se descarta que puede haber una relación criminal para que estemos frente a eso. Siguiente. Este caso Llanta y Nadine es importante por todo lo que dice, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es muy importante esta casación, esta sentencia del TC, este habeas corpus de Ollanta y Nadine, muy, muy discutible, ¿cierto? Pero es importante porque es una de las veces en las que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de una manera contundente sobre este tema. Siguiente. Siguiente. Todo eso ya lo hemos conversado. Muy bien. Vamos al trámite rápidamente. Cuando vamos a tramitar este tema de la prisión preventiva, yo les he dicho legitimidad. Únicamente la puede pedir el fiscal. ¿De acuerdo? El actor civil no tiene nada que ver acá. El único que puede pedir prisión preventiva es el fiscal. Cuando hace su requerimiento, lo tiene que hacer motivadamente, de manera sustentada. ¿De acuerdo? Con una descripción contundente del hecho. La escrituralidad acá es muy importante, porque de ese requerimiento le corre en traslado a la defensa. Y la defensa va a la audiencia de prisión preventiva con conocimiento de causa. Sabe qué es lo que se tiene en contra de su cliente. Siguiente. ¿De acuerdo? Esa audiencia se va a realizar, esa audiencia va a ser con presencia voluntaria del procesado, pero el defensor sí tiene que estar. ¿De acuerdo? El defensor sí tiene que estar. Y si no está el defensor de libre elección, se le pone uno de oficio y estas audiencias deberían ser reservadas. Mi opinión es que la audiencia de prisión preventiva no es pública, es reservada. ¿Por qué? Porque la investigación es reservada, pues. Y si a una persona se le va a ventilar todo en una audiencia de prisión preventiva y esa se publicita, y esa se transmite en Justicia TV, ¿qué cosa queda de la reserva de la investigación? ¿Ya nada o no? ¿Se entiende? Cuando el fiscal pide prisión preventiva, ¿qué cosa lleva respecto del procesado? ¿Alguito o todo lo que tiene? Todo lo que tiene, porque si no, no le dan la prisión. Entonces yo pregunto, no seamos hipócritas, digamos las cosas como se tienen que decir. La hipocresía a un costado. ¿Qué cosa queda de la reserva de la investigación cuando la audiencia de prisión preventiva es pública? ¿Qué cosa queda? Nada. La reserva de la investigación fue eliminada de un plumazo con esto. Siguiente, reader. La prisión preventiva se puede pedir también con una medida de incomunicación, pero jamás la incomunicación sola. La prisión preventiva puede ir con la incomunicación, pero jamás, y digo nunca, ¿sí? Y digo nunca sola. ¿De acuerdo? Bueno, mis queridos doctores, para mí es muy importante este debate que hemos tenido hoy día, esta conversación que hemos tenido. Disculpa siempre pido por mis excesos, por mi apasionamiento en los temas, pero créanme, todo esto es con fines netamente académicos y no tiene nada que ver con aspectos personales. ¿Sí? Espero que estemos avanzando en el debate y espero haber por lo menos dejado hoy día algunas inquietudes.
para que ustedes sigan mirando. ¿De acuerdo? Eh, esa prisión preventiva, que les he dicho cuál es la duración, está en el código y se tiene que debatir también en la audiencia la duración y la proporcionalidad. Todo eso está en el material que se va a compartir para la ocasión. Ese es un tema que ustedes lo van a tener, todos los que están allí. Y así que muchísimas gracias, doctores, por su tan, tan interesante participación el día de hoy. Tienen un resumen de todo lo que hemos conversado bastante, bastante importante, ¿sí? Que el doctor Rider Jacinto se los va a hacer llegar. He revisado estas secuencias de presentaciones y está muy importante. Muchas gracias, doctores. Felicidades. Cuídense mucho.